Audiolibro leído por un humano en tiempo real. Gracias, de Andrés Manuel López Obrador. Les damos la bienvenida. Comenzamos. Francisco Labastida y Jesús Reyes Heroles hijo. Ninguno de ellos respondió abiertamente como siempre. Pusieron a cargo a sus incondicionales y lanzaron otra de sus campañas mediáticas contra nosotros. Nos acusaron de que alucinábamos, que veíamos fantasmas, que luchábamos contra molinos de viento, que queríamos notoriedad para nuestros fines políticos y se dedicaron a exclamar: ¿cuál privatización? ¿Cuál reforma? ¿Cuál iniciativa? Cuando dimos a conocer que preparaban el video del llamado tesoro escondido en las aguas profundas, primero lo negaron y luego cínicamente lo lanzaron al aire, pretendiendo engañar al pueblo de México. A partir de entonces empezaron a manejar eufemismos para tratar de ocultar la privatización que estaban fraguando. Usaron todos los términos y frases habidas y por haber: asociación, alianzas, acompañamiento, apertura, maquila, permisos, contratos de riesgo, contratos de servicios múltiples, contratos incentivados, contratos con terceros, contratos de servicios ampliados, autonomía de gestión, en fin, todo lo que les ayudara a disimular sus verdaderas intenciones. Luego, ya de plano, se arrancaron la máscara y se exhibieron sin tapujos. El miércoles 8 de abril, el usurpador mandó su iniciativa de reforma energética al Senado y ya era innegable su deseo de privatizar la totalidad de la industria petrolera nacional. Lo que estaba claro, quedó clarísimo: quería consumar una de las más grandes afrentas que haya padecido el pueblo de México en toda su historia. Esto explica el nerviosismo que mostró Calderón cuando apareció en cadena nacional informando sobre su propuesta. Sudaba, se mostraba inseguro. En su interior sabía que estaba muy cerca del papel de jugarón, del papel que jugaron en su tiempo los presidentes más entreguistas, autoritarios y sátrapas de la historia de México. Las iniciativas de reforma a leyes secundarias propuestas por Calderón violaban los artículos 6, 25, 27, 28, 49, 73, 108, 109, 113, 126, 127 y 134 de la Constitución. En esencia, con ese atropello se pretendían entregar a particulares nacionales y extranjeros la explotación, la perforación, la refinación, la petroquímica, el transporte, los ductos y el almacenamiento de petrolíferos. Por ejemplo, en la iniciativa de ley para la creación de la Comisión del Petróleo, en el artículo 3 se dice que corresponde a dicha comisión otorgar y revocar permisos para la ejecución, funcionamiento y desmantelamiento de obras y trabajos relacionados con la explotación y exploración de hidrocarburos. Asimismo, en la iniciativa de ley orgánica de Pemex propuesta por Calderón en su artículo 46 establece dos puntos. Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios podrán celebrar contratos en los que se pacte una remuneración fija o variable, determinada o determinable, con base en las obras y servicios especificados al momento de la contratación, o que el desarrollo del proyecto exija con posteridad. Petróleos Mexicanos podrá condicionar a que el proyecto genere ingresos para cubrir los costos correspondientes y podrá pactar incentivos pendientes a maximizar la eficacia o éxito de la obra o servicio, los cuales serán pagaderos únicamente en efectivo. También en las reformas de la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional en el ramo de petróleo se planteaba la apertura a la inversión privada de actividades de la industria petrolera, hasta entonces reservadas en exclusiva al Estado mexicano. Las iniciativas de reforma y adiciones a esta ley dejaban fuera del control del Estado el transporte y almacenamiento del gas, indispensables y necesarios para interconectar su explotación y elaboración. También excluían la distribución y ventas de primera mano de aquellos derivados del petróleo y del gas que sean susceptibles de servir como materias primas
industriales básicas y que constituyen petroquímicos básicos. De igual manera, la propuesta del nuevo artículo cuarto de esta ley establecía que Petróleos Mexicanos y Petróleos Mexicanos, sus organismos subsidiarios y los sectores social y privado, previo permiso, podrían realizar actividades de transporte, almacenamiento y distribución de gas de los productos que se obtengan de la refinación del petróleo y de petroquímicos básicos. Además, se proponía que Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios podrían contratar con terceros los servicios de refinación de petróleo. Y también se consignaba que las personas que pretendan realizar o prestar los servicios a los que se refieren los dos párrafos anteriores podrán construir, operar y ser propietarios de ductos, instalaciones y equipos. En suma, es evidente que las iniciativas de ley propuestas por Calderón eran violatorias de la Constitución y obedecían a los mismos intereses creados que desde la expropiación del petróleo han estado al acecho para consumar el gran atraco de la privatización de la industria petrolera nacional. Es lamentable por inmoral la actitud que asumieron los defensores de estas reformas al sostener de manera cínica que no pretendían violar la Constitución y privatizar la industria petrolera. Toda su costosa campaña publicitaria estaba afincada en la mentira. Empezaron con el engaño del tesoro de las aguas profundas y terminaron transmitiendo un comercial por televisión en el que se afirmaba que en México la ley prohibía hacer refinerías, lo cual era absolutamente falso. El marco legal no prohibía la construcción de refinerías, simplemente impedía que lo hicieran el sector privado y los extranjeros. Era supuesta prohibición Esa supuesta prohibición era tan falaz que el propio Calderón anunció la edificación de una planta de refinación en Atitalaquia, Hidalgo, un proyecto fallido en el que desaparecieron 620 millones de dólares de dinero público. Solo concretó una barda que costó 500 millones de pesos. De modo que si en el calderonato no se construyeron las refinerías, no fue porque no se pudiera legalmente o porque no hubiera dinero, sino porque tenía compromisos con organismos y empresas internacionales para privatizar la refinación del petróleo. También es necesario señalar que al otorgarse permisos extranjeros y privatizar la exploración, la perforación, la refinación y la petroquímica, el transporte, los ductos y el almacenamiento de petrolíferos, se dejaría a Pemex como simple administradora de contratos y abastecedora de petróleo crudo. Nos quedarían quitar la posibilidad de utilizar todo el potencial del sector energético para llevar a cabo el desarrollo económico independiente que necesita el país. Nos querían condenar a vender la materia prima y a no producir para nosotros mismos la gasolina, los productos petroquímicos y la energía eléctrica, y con ello industrializar a México, crear empleos, fortalecer nuestro mercado interno, reducir los precios al consumidor del gas, la luz y las gasolinas y sobre todo elevar los niveles de bienestar de nuestro país. Por si fuese poco, en el marco legal propuesto por Calderón, la soberanía nacional quedaba gravemente comprometida por la obligación de acudir a tribunales internacionales en caso de controversias con empresas extranjeras. Por ejemplo, en la iniciativa de ley orgánica de Pemex, en el artículo 44 se estipulaba: cualquier controversia relacionada con la licitación, adjudicación o ejecución de los contratos deberá resolverse conforme a las leyes de los Estados Unidos mexicanos y someterse a la jurisdicción de los tribunales competentes de México o tribunales arbitrales nacionales o internacionales. Asimismo, en el artículo 49 se establece: tratándose de actos jurídicos de carácter internacional, Petróleos Mexicanos o sus organismos subsidiarios podrán convenir
la aplicación del derecho extranjero, la jurisdicción de extranjeros en asuntos mercantiles y celebrar acuerdos arbitrales cuando así convenga al mejor cumplimiento de su objeto. Como era obvio, de aprobarse esa propuesta, se estaría violando flagrantemente el artículo 27 de la Constitución, que prohíbe, tratándose del petróleo, otorgar concesiones o celebrar contratos con particulares. Además, la doctrina Calvo, la doctrina Carranza, la misma Constitución y otros ordenamientos legales exigen que los extranjeros se subordinen a los tribunales y a las leyes de nuestro país. Y una última reflexión entonces. Si perdíamos la soberanía como soñaban los entreguistas, sería muy difícil por razones geopolíticas recuperar el dominio de la nación sobre nuestros recursos energéticos. ¿Cuánto faltaba para dejar de ser un país y convertirnos en una colonia? ¿Acaso queríamos que los gobernantes fueran una burocracia al servicio de los intereses extranjeros? Aunque todos sabíamos que el principal problema de Pemex era la corrupción, Felipe Calderón, en lugar de llevar a cabo acciones para enfrentarla, planeaba en sus iniciativas la creación de un régimen de excepción para alentarla y legalizarla. Cabe decir que ni en los diagnósticos ni en las exposiciones de motivos o el articulado de las propuestas de Calderón y el PRI aparecía mencionada la palabra corrupción. Por ejemplo, en el artículo 8 se proponía como miembros del Consejo de Administración a 5 representantes del cuestionado sindicato petrolero y tanto ellos como 10 restantes, más el director general de Pemex, tendrían el privilegio de la impunidad, porque según este artículo 37 de dicha iniciativa, Petróleos Mexicanos contratará en favor de los miembros del Consejo de la Administración y el director general los seguros fianzas o cauciones que cubran el monto de las posibles indemnizaciones por los daños o prejuicios que llegasen a causar dicho organismo y sus organismos subsidiarios. Se trataba ni más ni menos de legalizar la impunidad, de algo así como un blindaje jurídico para futuros atracos a Pemex y a la nación. En este tema solo habría que agregar que el 23 de julio el PRI presentó su propuesta y copió de las iniciativas de Calderón 24 de 48 artículos. Uno de ellos es el comentado anteriormente. En días posteriores los priistas cambiaron sus estatutos partidarios para permitir la reforma. Aun cuando las reformas a las leyes del petróleo terminaron aprobándose en 2008 por la complicidad de legisladores del PRI y del PAN, no pudieron privatizar toda la industria petrolera, como era su propósito original. Puedo decir que en esa ocasión el movimiento de defensa del petróleo impidió que la reforma de Calderón al sector energético abarcara la privatización de la refinación, el transporte, los ductos y el almacenamiento de petrolíferos. Sin embargo, no pudimos lograr que en la fracción séptima del artículo 60 de la Ley de Petróleos Mexicanos se incorporara la prohibición expresa de entregar áreas o bloques del territorio en exclusiva a compañías extranjeras. En su momento, tanto legisladores del PRI como del PAN cerraron filas para rechazar nuestra petición con el argumento de que la Constitución no permitía la celebración de contratos con estas características. Recuerdo que por esos días, propios y extraños de buena o mala fe, cuestionaron la actitud asumida por el Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo, porque según ellos nos estábamos radicalizando, ya que lo alcanzado con la movilización ciudadana era más que suficiente. Muy a su estilo, el periódico Reforma sostuvo en su edición del 24 de octubre de 2008: en el 2006 se vio que Andrés Manuel López Obrador no sabe perder y ayer se vio que tampoco sabe ganar. No obstante, con el paso del tiempo ha quedado al descubierto que los llamados contratos incentivados con la correspondiente entrega de áreas del territorio nacional eran la trampa escondida en la reforma del petróleo. ¿Qué significa esto de los bloques? En esencia, se trata de dividir en áreas toda la zona petrolera del país, terrestre y marítima, sobre todo la del Golfo de México, para conceder lotes o parcelas a empresas extranjeras que podían manejar la exploración y explotación de hidrocarburos.
Dentro de este proyecto, el área clasificada como aguas profundas, que abarca una superficie de 575,000 kilómetros cuadrados en el Golfo de México y que significa más de una cuarta parte del territorio nacional, sería cuadriculada y dividida en 115 bloques o lotes de 5,000 kilómetros cuadrados cada uno. Es como ceder a pedazos nuestro territorio a empresas extranjeras, algo parecido a lo que hicieron con la entrega de concesiones mineras. Para tener una idea, cada bloque sería del tamaño de estados como Tlaxcala, Morelos, Colima o Aguascalientes. Al día siguiente de la aprobación de las reformas en el Senado, el viernes 24 de octubre del 2008, en la columna Capitanes de la, de la sección Negocios del periódico Reforma, publicada bajo la responsabilidad editorial de ese diario, se dio a conocer una información que puso al descubierto la intención de operar los llamados contratos incentivados. La nota decía: petroleras pendientes, calladas pero cabildeando, así andan las huestes de grandes petroleras como Shell, ExxonMobil, Petrobras, Statoil, Hydro y hasta Chevron. Aunque no han fijado una postura abiertamente, está claro que no descartaron de facto su posible intervención en la producción de hidrocarburos bajo las reglas de la reformita que ya pasó el Senado. La primera tarea que encargaron a su equipo en México está en manos de firmas de abogados locales agremiados en la Asociación Mexicana de Derecho Energético que preside Tomás Mueller Gastel. Su misión: interpretar los esquemas contractuales que detonarán los cambios realizados a la ley reglamentaria del 27 constitucional en el ramo petrolero. La segunda tarea está en manos de las áreas del desarrollo de negocios. Estas analizan la conveniencia de entrar a las nuevas opciones que dará Pemex bajo la modalidad legal de contratos de servicio. Antes de esto, falta un último paso. Ahora que las leyes están casi planchadas, sigue el reglamento de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Esta decidirá sobre la asignación de bloques para la exploración y producción de hidrocarburos, el tiempo de adjudicación mediante contratos de servicio y las medidas para la asignación de incentivos económicos. Así que las extranjeras no pierden de vista el proceso, pues no descartan que pese a la reforma chiquita, porque ya aquí están dando como hecho que fue para ellos una gran reforma, al final todavía pueden salir algún negocio interesante. En la historia del petróleo en México, lo más parecido a este proceder entreguista fue lo que se hizo de 1949 a 1951 en el gobierno de Miguel Alemán, cuando se celebraron los llamados contratos de riesgo con 5 empresas estadounidenses a las que se les cedió una reserva territorial de 3,858,000 hectáreas para la exploración y perforación de pozos petroleros. Dicha extensión comprendía las aguas someras del litoral del Golfo de México, desde Xontecomapán, Veracruz, hasta Puerto Real, Campeche, y prácticamente toda la tierra firme costera de los estados de Campeche, Tabasco y Veracruz, así como parte del territorio de Nuevo León. Para recuperar la soberanía sobre este territorio fue necesario que el presidente Ruiz Cortines modificara la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional y que el presidente López Mateos reformara ese artículo de la Constitución en el ramo del petróleo. Al párrafo sexto se le agregaron tan solo 12 palabras que no dejan lugar a ninguna mala interpretación. Originalmente decía: tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos, no se expedirán concesiones y la ley reglamentaria respectiva determinará la forma en que la nación llevará a cabo las explotaciones y de estos productos. Con la reforma se agregó: no se otorgarán concesiones ni contratos ni subsidiarán los que hayan otorgado.
Sin embargo, no fue sino hasta 1970 cuando se logró cancelar en definitiva estos contratos. En este entonces era director de Petróleos Mexicanos don Jesús Reyes Heroles y el 18 de marzo de 1970 informó que esta decisión representaba el último eslabón que se requería para que la riqueza petrolera para ser propiedad íntegra del pueblo mexicano. Asimismo, en su discurso justificaba ningún disimulo, ninguna simulación jurídica, ninguna interpretación dudosa de la ley, se- su cumplimiento claro y cabal, que siente las bases para que la política petrolera de México tenga un futuro siempre a la altura de las luchas que el pueblo de México llevó a cabo al consumarse la explotación petrolera. Un dato, en 1971, un año después de recuperada la sonda de Campeche al patrimonio nacional, Pemex descubrió uno de los yacimientos petroleros más grandes del mundo gracias a la información proporcionada por el pescador Rudecino Cantarell Jiménez sobre una mancha de chapopote en el mar. Me refiero al emblemático, rico e internacionalmente saqueado complejo Cantarell. El otro antecedente es la contrarreforma de 2003, cuando Fox era presidente y Calderón se desempeñaba como su secretario de Energía. Entregaron a empresas extranjeras en franca violación a la Constitución 8 bloques de nuestro territorio nacional por un total de 50,000 kilómetros cuadrados en la región de Burgos, correspondiente a los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, para la extracción de gas. Eso mismo hizo el gobierno usurpador del 18 de febrero de 2009 en la región de Chicontepec, Veracruz, donde concedió 8 áreas y entregó contratos en exclusiva a empresas extranjeras. Y como ya vimos, el 4 de septiembre de 2009 se publicó el reglamento de la Ley de Petróleos Mexicanos, en el cual se formaliza la entrega de estos bloques a empresas extranjeras mediante contratos de servicios incentivados. Este asunto motivó que legisladores afines a nuestro movimiento presentaran una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia. Pero dado el control de los potentados sobre el Poder Judicial, los ministros confirmaron la imposición. Más tarde, en 2014, Peña Nieto consumó por completo la privatización del petróleo, como veremos más adelante. Pero aunque entregó 110 bloques a empresas extranjeras con la mentira de obtener mayor inversión y grandes beneficios para México, todo resultó un rotundo fracaso. Se auguró que la producción aumentaría en 3 millones de barriles diarios y solo se extrajeron 40,000 barriles. Por fortuna, no les dio tiempo de enajenar todo el potencial petrolero del país, sino solo el 20%. Con el resto ahora estamos rescatando la soberanía nacional. Una reflexión final. Entre 2000 y 2012, a los gobiernos panistas les tocó la época de los precios más altos del petróleo en la historia del mundo. Fox administró ingresos por concepto del petróleo en orden de 335,000 millones de dólares y tan solo de excedentes por los precios altos obtuvo 10,000 millones de dólares por año, de 2004 a 2006. Asimismo, en 2007, el gobierno de facto de Calderón recibió 12,000 millones de dólares de excedentes por precios altos del petróleo de exportación y en 2008 por 16,500 millones de dólares. Hay que tener en cuenta que ese año la Cámara de Diputados fijó en la Ley de Ingresos de la Federación un precio estimado por barril de $49, pero este se vendió a $84.3 en promedio. Desde 1901, cuando empezó en México la exploración de este recurso natural no renovable hasta nuestros días, ningún presidente de la República había obtenido tanto dinero por el petróleo como el que recibieron en sus sexenios Fox y el usurpador Calderón, quien entre 2007 y 2012 administró ingresos extra por precios altos del petróleo en orden de los 136,000 millones de dólares. No obstante, todos los recursos, al igual que los captados por Fox, se utilizaron para subsidiar fiscalmente a sus aliados de las grandes corporaciones empresariales. Se dilapidaron con la corrupción
o se orientaron para mantener los privilegios de los altos funcionarios públicos. El gobierno espurio no hizo nada para reducir su enorme gasto burocrático, por el contrario, en 2007 lo aumentó en 154 mil millones de pesos. En 2008 creció 190 mil millones más y en 2009 se incrementó a 350 mil millones. Es decir, en 3 años aumentó el gasto corriente en casi 500 mil millones de pesos. A lo largo del sexenio, este gasto astronómico pasó de 1.229.809 millones de pesos a 1.842.000 millones de pesos, mientras que el crecimiento económico en ese mismo periodo fue del 13%, 4 veces menos. Más aún, la deuda pública con Calderón pasó de 1.7 a 5.2 billones, es decir, creció 207%. En suma, ineptitud, corrupción y derroche a manos llenas. Compatriotas, damos por terminado el capítulo 7. Esperemos que todo salga como nosotros esperamos, nada más que dice un dicho mexicano muy bueno que uno pone y Dios dispone, ¿verdad? Entonces, ojalá que para el próximo sábado podamos leer el capítulo 8. Si podemos subirlo en la semana, pues qué mejor. Vamos a estar un poco más activos ya ahora que las aguas se han calmado aquí en este lado de nuestra trinchera. Y bueno, pues nosotros continuaremos con todos nuestros proyectos. Les pido por favor que además de seguir a nuestros admiradísimos youtubers, los chapuceros, Eli, Meme Yamel, eh, sin embargo, los periodistas, Manuel Pedrero, bueno, seguro se me van a olvidar muchísimos que bueno, pues nosotros no estamos pretendiendo ni por asomo, ¿verdad? Ni por asomo pretendemos pues ser como ellos, ¿verdad? Y dar la información tan extraordinaria que dan ellos. Simplemente, pues estamos poniendo nuestro granito de arena en este mar de información, con lo que a veces notamos que pues no se está hablando, no por falta de ganas seguramente, sino pues por falta de tiempo. Así que pues nosotros trataremos de poner nuestro granito de arena también y pues les vamos a pedir su like. Uno de los proyectos que tenemos, ojalá que algún día lo logremos, es traducir, interpretar en simultáneo las mañaneras de nuestra queridísima presidenta Claudia Sheinbaum. No sé si lo vamos a lograr. Tenemos miles de libros. Recuerden, compatriotas, que la literatura, su servidora no solo es intérprete español-inglés, además estudié literatura. Además de ser lingüista, estudié literatura y la literatura no nada más es lo que está plasmado en los libros. Existe la literatura oral que podemos escuchar de nuestras abuelas, nuestros abuelos. Si tienes el gran privilegio de tener a tus bisabuelos, bisabuelas vivas, escúchales porque lo que ellos tienen que decirnos, sus historias, sus narraciones, no están escritas en un libro, pero están escritos en el libro de la memoria y eso también es literatura. Entonces vamos a estar compartiendo todo eso. Bueno, y además algunas reflexiones. Ahí sí nos pueden apoyar visitando el canal. Ahí tenemos un video que habla sobre cómo es que el dinero se convirtió en nuestro Dios, cómo funcionan los diputados, para qué sirven, exijámosles más a nuestros diputados, aunque sean de Morena, conozcamos a nuestros diputados, sepamos quiénes son, qué es lo que están haciendo y sobre todo qué más pueden hacer por tu zona. Recuerden que la cuarta transformación también implica que nosotros participemos y eso es lo que vamos a estar haciendo en este canal. Muchas gracias. Por favor, ayúdenos con su like y con su suscripción. Muchas gracias.